Así es, Paco. Por eso, ¿qué les parece si hablemos de qué es y cuáles son las principales características de la militarización? Empecemos por lo que dice el diccionario. Para la Real Academia de la Lengua, militarización es el efecto de militarizar, es decir, aquello que infunde o somete la disciplina o el espíritu militar y da carácter u organización militar a una colectividad. Mientras que para el diccionario de Oxford se refiere al sometimiento de una población, una actividad o un servicio en un lugar o la disciplina y espíritu bajo las costumbres militares. Y si hablamos desde una perspectiva de derechos humanos, tenemos que es además la utilización de estrategias de control y uso de armamentos propios del ámbito militar en otras áreas. Es decir, el empleo de estos mecanismos de control en fronteras para la protección de intereses transnacionales, pero también no solo donde se plasma la presencia del ejército, sino la construcción de entornos alrededor de sus leyes. Si de territorio se refiere, la militarización se da también cuando se acompaña a una estrategia psicosocial, en donde se promueve en la mente de los pobladores una justificación para que el uso de la violencia y la criminalización de quienes están fuera de lo establecido sea puesto en orden desde una lógica u óptica militar de guerra. También se refiere a la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas no tradicionales, ya sea para el desarrollo de un territorio o para combatir las amenazas internas que no tienen que ver con la milicia, o en la operación de misiones que solo competan a las fuerzas civiles de orden público. En resumen, es un proceso en donde la clase militar incide en la política, economía, sociedad y educación de una nación. Sin embargo, ojo, hay que entender que militarización y militarismo no es lo mismo, pues este último se refiere a la imposición de valores, ideales y perspectivas castrenses directamente sobre la sociedad civil, un tema mucho más grave que la militarización. ¿Es buena la militarización? ¿Usted qué opina? Por lo pronto, Amnistía Internacional señala que las militarizaciones aplicadas, sobre todo en seguridad pública, generan más violaciones a los derechos humanos, pues considera que la criminalidad y la violencia deben abordarse a través de un fortalecimiento en la participación democrática y de la implementación de políticas de seguridad ciudadana centradas en la protección de las personas. Esto además de incluir un marco jurídico que regule el actuar de cada uno. Así la militarización, un tema que ha dado pie al desarrollo de grandes naciones, pero también a las peores tragedias de la humanidad, en donde se vuelve positivo o negativo dependiendo de las disciplinas, conocimientos e ideas que se pongan en la balanza al momento de querer aplicarlas a los destinos de una sociedad. ¿Usted qué cree? Por lo pronto vamos hacia Amanece con Marlene Stahl.